¿Cómo estás tú? Todo Tú chévere. eres caraqueño, ¿verdad? Por supuesto, Yo también. de Pinto Sarina. Yo también soy caraqueña. ¿Pero de dónde? Dilo. Bueno, yo soy del Amparo. Bueno, Propatria del Amparo, cerquita por allí, cerca de Katia. Mira, fíjate algo. Cuando hablamos de Caracas, obviamente hablamos de muchos momentos históricos, de hechos curiosos que sucedieron en espacios además muy puntuales, que bueno, conservan parte de esa esencia, Así es. otros han cambiado un poco. Últimamente se ha buscado como rescatar todo eso. Pero cuando hablamos de esa Caracas de antes, obviamente nos tenemos que remontar incluso antes de los tiempos de la colonia, de los pueblos caribes que habitaban este territorio, y es allí donde viene esa esencia además guerrera, rebelde de nuestras raíces, del pueblo venezolano, pueblos como los Toromaimas, los Caracas, Mariches y Teques, que a eso se deben también muchos nombres, en el caso de Caracas y en el caso de los Teques también a estas ciudades, porque se compartía todo esto. Está el famoso Camino de los Españoles, por ejemplo, que comunica Caracas con La Guaira. Hay hechos históricos, incluso por mucho tiempo aquí se le dio nombre a ciertos lugares de esos españoles que colonizaron y asesinaron incluso a nuestros pueblos originarios, y se ha buscado rescatar todo eso. Cuando hablamos de Caracas, hablamos de esquinas que tienen nombres muy particulares que guardan ciertas historias. Y a mí me gustaría conocer muchas de esas historias. Bueno, por eso tenemos hoy, Jocelyn, el tema Caracas de ayer y hoy. Y bueno, obviamente conocer toda esa historia es muy interesante y es precisamente lo que se está haciendo, ¿no? Si vemos y analizamos cómo se está llevando a cabo el turismo acá en Caracas, hemos tenido la oportunidad de conversar con varias autoridades que están dedicadas a esto. Nos damos cuenta que por lo menos el centro histórico como tal, ¿no? Está muy embellecido, muchos espacios que tienen muchas historias que contar, y se está haciendo de una manera jovial, ¿no? No solamente de la manera diaria, sino incluso hasta nocturno. Hay muchos locales que han abierto, hemos tenido acá incluso chefs que se han dedicado a enaltecer esta comida y enlazarlo también con esos elementos históricos, y que a veces nosotros que vivimos este día a día acá en Caracas, que a veces es muy congestionada, una ciudad quizás muy rápida, sobre todo quienes vienen y nos visitan de otras partes de otras regiones de nuestra Venezuela, quizás no entienden o no comprenden a veces la dinámica del caraqueño, ¿no? Pero cuando tú te sientas y dices, wow, mira, esto tiene tanta historia, siempre pasas por aquí, pero está la Casa Natal del Libertador, está el Panteón Nacional y tantos espacios que reúnen al menos el centro histórico de Caracas, que se están, si se quiere, explotando de buena forma para darle visibilidad no solo a los propios, sino también a quienes nos visitan de otras partes de nuestra región venezolana, pero también del mundo, ¿no? Entonces es interesantísimo. Además que Caracas, y sobre todo el centro de nuestra ciudad, hay que saberla recorrer. Todo eso tiene un sentido, ¿no? Cuando vas recorriendo esas esquinas, la esquina Socorro, la esquina El Chorro particularmente, bueno, hay gente que te cuenta muchas razones de por qué eso se llama así. Unos historiadores están de acuerdo, otros no, depende también de la historia que nos quisieron contar en su momento, pero tiene todo su sentido, ¿no? ¿Tú te pierdes en Caracas? Bueno, hay algunas zonas todavía que no conozco Caracas, aunque su Hay que dimensión ver cómo se ha modificado también esa demográfica no forma. es tan Exacto. amplia, tiene sus historias y no la conozco toda. De repente hoy. Podemos Unos datos. conocerla, exacto. No, y además el tema de la música, ¿no? Por lo menos el caraqueño yo creo que en particular es muy salsero. Por lo menos la salsa es una característica fundamental. Caraqueño que no baile salsa como que no está en la onda, pues. Bueno, creo que le dicen también en la Caracas de los melódicos, no sé si Los vi por ahí. melódicos O sea, hay también, una cantidad Labillo. de nombres que resaltan. Sí, Sultana de los Melódicos es uno de esos tantos nombres. Carla Ajá. nos menciona otros. ¿Te parece si la vemos? Adelante. Caracas, la de los techos rojos, la de la tradición heroica que todos mencionan. Caracas, la cuna de Bolívar y Miranda, dos colosos que trascendieron nuestras fronteras y lograron reconocimiento mundial. Caracas, la de Guaycaipuro y toda su corte de guerreros, que nos legaron una herencia de resiliencia difícil de encontrar en otra ciudad del mundo. Caracas es una ciudad cosmopolita, pero con muchos edificios históricos, con estructuras coloniales y parajes que nos remontan a tiempos de nuestros pueblos originarios, que traen a turistas y visitantes locales. A eso le sumamos la variedad gastronómica producto de nuestro desarrollo histórico con sus respectivas migraciones, la presencia de restaurantes y locales de comida rápida internacionales. Por eso y mucho más, Caracas es una joya que todos quieren apreciar. Ven y disfruta de la magia de Caracas.
Bueno, a pesar de que su aniversario es el 25 de julio, nosotros no perdemos ocasión o momento para hablar de Caracas o cualquier espacio de nuestra Venezuela que podamos exaltar sus bellezas, sus bondades, su gastronomía. Se nos había escapado ese detalle allí que Carla obviamente no lo mencionó, Jocelyn. Mira, y creo que el programa surgió en una de esas tantas conversaciones que tenemos y empezamos a hurgar un poco sobre la historia incluso de estas esquinas por otro programa que habíamos hecho, por un historiador con el que Yacibi tuvo la oportunidad de conversar y dijimos, tenemos que hacer un programa de esto porque conocemos lo que está ahora, conocemos el rescate de ciertos elementos también de esa Caracas de antes, pero queremos saber cómo era eso antes. Nuestros padres nos cuentan algo, pero cómo era eso incluso muchísimo... en muchísimos años antes para conocer también a lo que hemos llegado el día de hoy. Seguir el ejemplo que Caracas dio, dice nuestro himno nacional. Así es, vamos a presentar a nuestras invitadas que justamente nos van a relatar y nos van a echar este cuento para conocer un poquito más de Caracas. Caracas, ayer y hoy es nuestro capítulo en este día y presentamos de inmediato a nuestras invitadas. Allí la ven en pantalla. Tenemos acá a Gladys Arroyo, historiadora, amiga de la Casa de Venezolana de Televisión. Bienvenida al día. Un gusto. Gracias, Roger. Gracias, Jocelyn. Jocelyn Correia. Gracias por la invitación. Hablar de Caracas, eso nos apasiona a todos. Y creo que es muy propicia la ocasión para hablar de Caracas. Además de todos los temas que ustedes mencionaron que podían tratar, también tenemos que incorporar el tema político, porque es que Caracas vive permanentemente en la calle defendiendo los derechos del Una ciudad pueblo. demasiado movida, además. Es una Caracas bullanguera, bulliciosa, parrandera, salsera. Ajá. Eso es Caracas. Así es. Caracas es grande, hermosa, bellísima. Hay que quererla además, ¿no? No, y además Sí, ahora la queremos más. Así ese es. Guaraíra Repano que nos respalda, un paisaje maravilloso que podemos disfrutar en distintos momentos del día, dependiendo también de la emocionalidad del momento, porque a veces vamos con tanta corredera que no podemos disfrutar de estos espacios. Y a Cecilia Requena, también de la casa, presidenta de la Corporación de Turismo de Caracas. ¿Cómo está, Cecilia? Feliz de estar aquí y de hablar de nuestra Caracas hermosa y nuestra Caracas turística. Bueno, ¿cómo confluye esa Caracas de ayer y esa Caracas de hoy, profe? Nosotros comentábamos un poquito, obviamente, ante la llegada de los conquistadores, que mucha gente conoce ciertos lugares por nombres de colonizadores y no se había reivindicado como se está haciendo en estos últimos años, sobre todo con todo este proceso cultural también de transformación, nombres de quienes estaban aquí incluso. Previo. Antes de esa conquista, nombres de donde encontramos además ese espíritu rebelde del pueblo venezolano, esa resistencia además que resalta de nuestros pueblos originarios que fueron exterminados en estas tierras y que en los últimos años se han rescatado muchos lugares incluso con estos nombres. Un ejemplo clarito es, por ejemplo, La autopista. Exacto, la autopista Gran Cacique Francisco Guaycaipuro. Fajardo, ajá, y ahora Gran Cacique Guaycaipuro. Cómo se reivindica eso y cómo además eso se va creando también en el imaginario colectivo. ¿Cómo era esa Caracas de antes? Antes incluso de esa... Bueno, la Caracas de antes, hay mucho hoy de esa Caracas de antes, porque nuestros pueblos indígenas eran unos pueblos insumisos. Pasaron más de 60 años para poder conquistar estos territorios. Todo lo que los españoles hicieron aquí, lo derribaban nuestros pueblos indígenas. Pasaron varios gobernadores además de la provincia. Cuando yo te digo que derribaron, allí estaban los mariches, estaban los teques, los indios Caracas, Toromaima, todos defendiendo estos territorios más. Caracas tuvo 3 intentos de fundación y todos fueron desbaratados pues por la resistencia indígena. Pasaron casi 67 años para inventar pues esa historia de que Caracas fue fundada el 25 de julio de 1567. Y ya eso se ha convertido como una costumbre, una tradición. Como historiadora del movimiento insurgente, que soy yo, como historiadora egresada de la maestría de Historia Militar y ahora haciendo un doctorado en el mismo IAS, yo les digo que, bueno, aceptamos las celebraciones, todo lo que venga para Caracas, que sea alegría, felicidad, sonrisa,
vida para Caracas, nosotros lo recibimos, pero siempre hay que recordarle a nuestro pueblo que todo el genocidio que hubo contra nuestra población indígena, que nuestros pueblos no se rindieron, que siempre defendieron sus tierras, su cultura, su lengua, su religión, todo eso ocurrió. Pero esa Caracas de ayer también la reflejamos hoy, porque no existiera Caracas turística si no tomaran en cuenta la historia de la ciudad. Todo lo que hace Caracas turística es por la Casa del Libertador, por la Cuadra Bolívar, el Panteón Nacional, todo eso es la historia de ayer. Y que además está muy bonita Caracas, ha sido reivindicada, mejorada por la gestión del jefe de gobierno, Nahum Fernández, y por la gestión de nuestra alcaldesa, Carmen Meléndez, a quienes le agradecemos todo el amor que le han puesto a Caracas. Las fiestas de carnaval es el mejor testimonio que hay de eso. Y se rescató una esencia del casco histórico No, eso era impresionante. imposible caminar por los próceres, todo el pueblo se volcó. Es que Caracas es un pueblo parrandero. Tú estás fuera de Caracas, yo a veces me voy una semana por Ahora la Puerto gente Cruz. extraña Caracas cuando se va de Y me Caracas, hace falta la bulla, el zaperoco, el corneteo, esos carros a todo volumen. Me hace falta. Ya no puedo estar en una ciudad que sea silenciosa. Bueno, y para eso tenemos a la Corporación de Turismo de Caracas. Cecilia. Y bueno, yo he sido partícipe, o sea, no es que me lo contaron, es que yo lo viví. Lo viví que con el Panabús, por ejemplo, es uno de los elementos que vienen desarrollando la Corporación de Turismo de Caracas, pero quiero que, Cecilia, nos cuentes tú de primera mano qué vienen haciendo y cómo conectan este turismo, pero también con lo histórico, ¿no? Sí, fíjate, una de las cosas que nosotros siempre resaltamos, la ciudad de Caracas, en comparación a muchos estados de Venezuela, no es un destino sol y playa. Pero no es un destino sol y playa, pero tiene elementos históricos patrimoniales únicos en el mundo. Y entonces esto la hace diferente a otras ciudades que inclusive he tenido la oportunidad de visitar, y Caracas no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo. Si nosotros vemos la Casa del Libertador, un hombre de mundo, un hombre que aportó mucho a la historia, no solo de Venezuela, sino de nuestro continente y más allá, está en Caracas. O sea, no lo vas a conseguir en otro lado. Tienes que venir a Caracas para poder visitar la Casa Natal del Libertador y para conocer el mausoleo donde están sus restos, pero donde además están los restos de sus familiares, tienes que venir a Caracas. Es aquí donde se encuentra no solo la concentración histórica y patrimonial, hay una concentración de poder político que tiene la ciudad de Caracas que todos quieren venir a conocer. Nosotros en los carnavales nos sorprendimos muchísimo en estos carnavales 2025 porque lo que decía el almirante y el jefe de gobierno no era un eslogan, no era un cliché, no era una propaganda, era lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Caracas. Tuvimos muchísimos visitantes de lo que es el turismo receptivo o el turismo internacional que querían venir a ver cómo comparte, cómo son las tradiciones del venezolano en carnavales y se sorprendían con el apego del caraqueño a nuestras culturas, a nuestras raíces, a lo patrimonial, a lo histórico. Y eso es lo que nosotros resaltamos en el turismo que hacemos día a día, ahorita compartiendo con la profesora Gladys, además a quien queremos y respetamos muchísimo. Hay muchas cosas que a nivel turístico yo no puedo hacer si no se lo consulto a la profesora Gladys. Eso te iba a porque tiene que preguntar, ver con nuestra historia. esa construcción y todo ese rescate que se ha dado de ciertos espacios que ahora podemos disfrutar, que podemos conocer, que son abiertos al público, que la gente puede ir incluso con los chamos más pequeños y contar y conocer un poquito de esa historia. ¿Cómo ha sido esa construcción, ese rescate de algunos espacios que habían sido totalmente abandonados, otros que habían sido privatizados? O sea, ¿cómo ha sido todo ese proceso también en compañía de quienes han estudiado la historia y siguen estudiando la historia de nuestra ciudad y de nuestro país? Fíjate, solo no lo podemos hacer. Nosotros como Corporación de Turismo, además que es una de las corporaciones de turismo más joven del país, Caracas no contaba con una corporación de turismo porque no era vista como un elemento espacio turístico, con la posibilidad de nosotros poder hablar del turismo en la ciudad. Sin embargo, con la llegada del jefe de gobierno Nahum Fernández, se crea la Corporación de Turismo de Caracas en el año 2021, en plena pandemia, y al mismo tiempo con la llegada de la almiranta Carmen Meléndez, que también nos ha venido acompañando con un gran equipo de trabajo, el Instituto Municipal de Turismo, Viajes Caracas, hemos logrado hacer un trabajo en conjunto articulando con otras instituciones. Por supuesto tenemos un ente rector que es el Ministerio de Turismo y es el quien va marcando la pauta. Entonces, en ese sentido, cada vez que nosotros estamos diseñando una ruta,
todos los elementos históricos deben de ser consultados con quienes llevan la materia de historia en la ciudad de Caracas. Consultamos muchas cosas al Panteón Nacional, a nuestra Biblioteca Nacional. Hay equipos de trabajo de la Corporación de Turismo que ha sido formado en el diplomado donde la profesora Gladys es la que lleva y marca ahí la pauta. ¿Para qué? Para que todos esos elementos sean incorporados en el discurso de la ruta. Nosotros, desde el punto de vista histórico, cuidamos mucho lo que decimos en cada esquina, en cada museo, porque hay que contar la historia como fue. Durante muchos años nos borraron la historia real, esa que está contando la profesora Gladys, de esa Caracas que nos las impusieron después de 3 intentos donde nuestros indígenas no se habla, poco se habla de eso, nuestros indígenas hicieron resistencia a esa colonia. Eso nosotros lo contamos en el pasaje, en cada esquina, porque debe estar incorporado y el Ministerio de Turismo evalúa de que efectivamente lo que en esta ruta que ellos van a validar es lo que está aprobado por quienes llevan la materia, en este caso. ¿Cuántos visitantes recibió Caracas, por ejemplo, ahorita en carnavales? Nosotros manejamos en materia de turismo receptivo, tenemos un promedio de 13.300 aproximadamente según las encuestas y lo que nos mandan los hoteles de la Gran Caracas, claro. ¿No? Caracas, también algunos en Altamira, en Chacao. Y en materia de turismo nacional, podemos decir que aumentamos el doble de lo que en el 2024 alcanzamos. En el 2025 tuvimos un 100% de incremento en materia de turismo nacional. El incremento en total a nivel de porcentaje, estamos hablando del 33% de incremento en estos carnavales. Pero, por ejemplo, ayer recibimos polacos en la ciudad de Caracas. Ajá. Hoy estábamos recibiendo un liceo de Latillo en la ciudad de Caracas, conociendo la historia, conociendo lo que tiene la ciudad. Además de otros elementos también de lo que es el turismo de riesgo controlado, como es el parapente, que lo tenemos en una parroquia que tiene un clima muy diverso, como la parroquia El Junquito, kayak, que lo tenemos en la parroquia Coche. En nuestras 22 parroquias hemos estado desarrollando y potenciando la actividad turística como una actividad económica, pero también como una actividad que involucra al propio de la comunidad, para que ellos también se empoderen de lo que tienen en su localidad. Y es el trabajo que nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro a través del motor turismo y a través de la primera T. No, excelente, de verdad que es muy hermoso todo el trabajo que vienen haciendo, Jocelyn, y además con el tema de los circuitos comunales, que no es solamente que trabaja una institución u otra para llevarlo de manera individual, sino es la participación de cada uno de todos los sectores sumados a ese plan estratégico, ¿no? De involucrar a cada uno de esos espacios, de mostrar su identidad y su idiosincrasia en cada uno de los momentos, en este caso como el carnaval, ¿no? Además que qué sabroso poder disfrutar de tantos matices dentro de una ciudad que tiene tantas cosas, incluso que cuando realmente no hacemos una pausa y Exacto. Revisamos, o sea, si te quieres conectar con la naturaleza, te vas al Ávila un ratico, si quieres ir a la playa, la tenemos muy, muy cerquita en esa comunicación, incluso que se está estableciendo entre Caracas y La Guaira, por ejemplo, es decir, muchas cosas que tiene que contar incluso Caracas, y estas cifras también hablan mucho de eso. Tenemos que hacer una pausa. Sí, y que la deja al regreso quisiera que me dijera esos detalles de las esquinas. Socorro, El Chorro, Trapé. La esquina del Muerto. Ay, papá. Que le han inventado muchas historias. Bueno, para que nos saque de esa duda allí. Su comentario, su opinión, puede hacerlo. Eso, Aldía.tv 8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Ya venimos con más de Al Día. Caracas, ciudad mágica que alberga a miles de habitantes, conserva las vivencias de su pasado a través de curiosos nombres con los que se distinguen las esquinas de su centro histórico. Parte de las historias detrás de las esquinas de Caracas se han perdido con el tiempo, pero otras se mantienen gracias a la tradición de quienes echan el cuento de generación en generación. Hoy vamos a adentrarnos en la increíble historia de las esquinas de Caracas. Acompáñenme y lo averiguaremos.
Amigos del día, y para sumergirnos en cada una de las historias de las esquinas aquí en la ciudad de Caracas, específicamente las que circundan la Plaza Bolívar, me encuentro acá con el señor Óscar Rapetti. Él es historiador de la Fundación para la Identidad Caraqueña. Bienvenido a las pantallas del podcast Al Día. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en lo que se llama el centro, prácticamente el centro oficial de la ciudad de Caracas, circundado por 4 esquinas, que son la esquina de la Torre, la esquina de Gradillas, la esquina de las Monjas y la esquina de Principal. La esquina de las Torres es una de las más emblemáticas de la ciudad porque prácticamente coinciden las 4 corrientes que son norte, sureste y oeste de la ciudad, y encabezada por la Catedral de Caracas. Se llama la esquina de la Torre porque era la torre más alta de la ciudad. Casualmente está en este momento sonando las campanas de la catedral. La esquina de Gradillas era una zona donde prácticamente la gente bajaba a la Plaza Bolívar, porque la Plaza Bolívar estaba, como decir, hundida, y habían unas escalerillas, unas gradillas que uno podía ingresar a lo que era anteriormente la Plaza de Armas, la Plaza del Mercado o la Plaza de la Constitución, hoy por supuesto conocida como nuestra gran diosa Plaza Bolívar de Caracas. En el extremo suroeste de la plaza se encuentra la esquina de las Monjas, un lugar donde hasta 1870, cuando estaba el presidente Guzmán Blanco, estaba un convento de monjas concepciones que tenían prácticamente como 300 años en ese lugar, pero fue posteriormente cambiado y ahora en la actualidad se encuentra la Asamblea Nacional. Y al lado se encuentra el Consejo Municipal de Caracas. Y a mi espalda tenemos la esquina de Principal. Esta esquina debe su nombre a que particularmente aquí quedaba el cuartel principal de la ciudad, la Guardia Principal. Con el tiempo fue cambiando y en la actualidad tenemos uno de los teatros más modernos de la ciudad capital. Inclusive hasta aquí cantó el gran cantante Carlos Gardel. Así que muchachos, ¿qué pueden decir ustedes allá en el estudio? ¿Qué les parecen estas historias? Bueno, me parece muy interesante. Ya vemos a Yacivit contando parte de esas esquinas, ya lo decíamos al terminar el primer segmento, pero bueno, señora Gladys tiene algunas historias, además de las que contó este señor que entrevistó a Yacivit. Nos hablaba de la esquina del muerto, que hay mucha controversia, ¿no? En este tema. Sí, ¿qué pasa con esa esquina? Cada persona tiene una historia de esa esquina. Ajá. Tú le preguntas a alguien de la parroquia Santa Teresa ¿por qué se llama esquina del muerto? Bueno, porque ahí sale un espanto, qué sé yo, cualquier historia te echa. Hace poco anduve con un conductor que me echó otra historia de la esquina del muerto. Ajá. Y así cada quien va tejiendo, y eso es el imaginario popular. Y uno lo respeta, pues. Uno es incapaz de decirle, no, esa no es la historia. Sin embargo, le cuenta, ¿no? Yo creo que el mejor testimonio lo tiene Carmen Clemente Travieso. Roger y Jocelyn, yo trabajo con el jefe de gobierno como secretaria del Observatorio Histórico de Caracas. Genial. Y con la alcaldesa Carmen Meléndez como presidenta de la Fundación Carmen Clemente Travieso. Ambos dedicados al tema de la historia. Desde allí dictamos un diplomado que es sobre historia de Caracas, dirigido a las maestras y a los maestros de las escuelas distritales. Genial. Para que sepamos nuestra historia. Y uno de los puntos que tocamos es el tema de las esquinas. Yo les debo aclarar al pueblo de Caracas que esa esquina se llama Esquina del Muerto porque en tiempos de la Guerra Federal, es testimonio de Carmen Clemente Travieso, en tiempos de la Guerra Federal, que habían tantos combates, enfrentamientos entre federales y centralistas. Los centralistas eran los del gobierno y los federales la gente de Zamora, de Juan Crisóstomo Falcón, y había muchas guerrillas alrededor de la ciudad. La ciudad era como un cuadrilátero. Y se daban esos combates y generalmente había muchos muertos por la calle. Un poco recordar como el 27 de febrero. Y bueno, hay que recordar que esa guerra fue muy cruenta. Ajá. Y en esa esquina en particular cayó un soldado y venían unos camilleros. Cuando ven la persona en el piso, lo dieron por muerto, pues, y lo montaron en una camilla. Y cuando ya salieron para ir a llevar a enterrar el muerto se sentó y le dijo, yo no estoy muerto, yo estoy vivo.
y soltaron la camilla y todo el mundo salió corriendo. Y bueno, esa es la historia de la esquina del muerto. Es la verdadera historia la que nos cuenta Carmen Clemente Travieso. Y es muy hermoso que Caracas sepa la historia de sus esquinas. Y eso se concentra fundamentalmente en el casco histórico de la ciudad, donde están las parroquias Santa Teresa, Catedral, que es la primera parroquia, está Altagracia, Santa Rosalía. La esquina del muerto le pertenece a Santa Rosalía, pero no solamente la esquina, en Santa Rosalía nació Armando Reverón. Eso para nosotros es un orgullo, aunque hoy está dividido eso. Santa Rosalía es madre de San Pedro, es madre de San Agustín, es madre de Santa Teresa, porque nos dividieron. La parroquia Santa Rosalía llegaba hasta la UCB de Roger. Imagínense. Y era histórica, una parroquia muy grande, y ahora esa silla de nosotras no nos reconocen como parroquia. Pero yo quiero todas las parroquias de Caracas. Yo amo mucho esta ciudad. ¿Qué otras esquinas tienen historias que son ricas para contar y que la gente Bueno, la transita? esquina del Conde, por ejemplo, donde está el famoso hotel, era porque allí vivían dos condes, el conde de San Javier y el conde de la Granda, que eran, bueno, grandes mantuanos, propietarios de haciendas, de cacao, y por eso se llama esquina del Conde. También La del hay Chorro. La del Chorro, bueno, la distribución de agua. Pero es muy importante que sepamos también que la esquina de Principal fue donde ajusticiaron y, digamos, el verdugo de Caracas cumplió la sentencia contra José María España. Y allí fue donde lo decapitaron, lo desmembraron su cuerpo, en esa esquina en particular, y todavía Caracas le debe un monumento a José María España ahí en esa esquina. Hay una placa, pero hay un compromiso de hacerle un monumento como parte de la memoria histórica de nuestro pueblo. Y así sucesivamente, cada esquina nos recuerda algo. Pero ahorita, desde el Observatorio Histórico de Caracas y de la Fundación Carmen Clemente Travieso, tenemos un proyecto que no les vamos a contar para que lo vean, Vale. lo vean Nos vamos por para allá, las pues. redes, pero es un proyecto de formación de nuestro pueblo sobre lo que es cada una de sus esquinas. Pero así no se vale, Gladys, ¿qué pasó? No, No, nos puedes dar la premisa cuando ya esté. Mire, la Casa Amarilla, yo he escuchado en varios cuentos incluso de personajes con responsabilidades políticas que eso tiene como, o sea, que hay gente que dice que ahí se sienten hasta cosas. ¿Les ha sucedido de repente, Cecilia, que en algunos de estos recorridos que realizan con algunos turistas, alguien ha dicho, vi a alguien parado allí y tenía un aspecto que no es de esta época, por ejemplo? Sí, Por ejemplo, en la Casa Amarilla he escuchado muchísimo ese cuento. todas. en todos En esos todo, edificios la públicos. Casa de Gobierno. ¿Sí? Ayer estuve la oportunidad de estar en el Salón de la Patria y estaban unos influencers y uno de los influencers entró a uno de los salones que es donde están los torturados y desaparecidos en la Cuarta República, y cuando entró al salón dijo, es que están ellos ahí, yo los vi, y salió. Salió corriendo. Increíble. Salió corriendo, eran unos influencers. O sea, Y así sí pasa. o sea, y en el Archivo la General de la energía. Nación. Sí, sí. Esos Eso edificios es inevitable. Ahora, Se sienten. mi pregunta, luego de 457 años, al menos de ese registro que se tiene de este aniversario de Caracas, ¿cómo mantener, ¿no?, toda esta historia y cómo lograr llevar todo esto también a través del turismo, ¿no?, de esto que se está haciendo de manera articulada, de llevar recreación, pero también esta parte formativa, Cecilia? Sí, fíjate, yo creo que es un tema de conciencia, de patriotismo y de respeto a lo que existió y a lo que nosotros queremos resaltar de nuestra historia. Las creencias del venezolano pueden ser múltiples, pero su historia es una sola. Borrar la memoria de Bolívar, borrar lo que hizo el comandante Chávez, borrar la memoria de Miranda, de Zamora, eso yo creo que no es tan fácil. Y en el turismo nosotros buscamos de resaltar todos estos elementos y conjugarlo, la historia con el patrimonio y la importancia del porqué de las cosas, ¿no? Porque siempre a nosotros nos pasa en nuestras casas. A nuestros padres normalmente les preguntamos, ¿cómo se conocieron? ¿Y cómo nací yo? ¿Y en qué Entonces, lugar? Ajá. Uno
como bolivariano además, ¿no? Porque debemos decirlo, no cabe duda que la profesora Gladys pues lo es, ¿no? Pero uno también viene de esa siembra, de escucharlos y de respetar lo que ellos con mucho trabajo han venido construyendo y de resaltar y conservar la memoria histórica de la ciudad, no solo de la ciudad, porque fíjate que eso marca al resto del país, la historia de Venezuela, mucho, el epicentro es Caracas. Entonces, ese elemento es importante resaltarlo, como es importante resaltar el elemento de que en la ciudad de Caracas dicen que están las mujeres más bellas, como otros países hablan de que la mujer venezolana es la más bella. Empresarios hablan de que en la ciudad de Caracas es donde se sellan los mejores convenios económicos o tratados, acuerdos económicos. O sea, la ciudad de Caracas da para mucho, pero su historia y su patrimonio indiscutiblemente es lo que marca la diferencia entre otras ciudades en el mundo. Y para eso es imprescindible el trabajo que viene haciendo el jefe de gobierno y nuestra alcaldesa Carmen Meléndez, donde nos regaló un escudo, un nuevo himno, una bandera y un museo. Porque el Museo Caracas anteriormente eran las jefaturas, los despachos de los alcaldes, hasta que llegó la almiranta Carmen Meléndez y convirtió esto en un museo y nos regaló a la ciudad de Caracas, como parte de la Ruta Centro Histórico Patrimonial, un museo que sella el porqué, la génesis del caraqueño y el porqué una bandera que también tiene unos colores que identifica lo que es al caraqueño, un escudo, un himno, y para nosotros es sumamente importante resaltar esto en cada una de las rutas que nosotros hacemos. A lo mejor la gente no va a la Ruta Centro Histórico Patrimonial, pero por ejemplo quien hace la ruta, y tú lo viviste con nosotros, la ruta Caracas Nocturna, nosotros lo llevamos a lo que era el Paseo de las Banderas, que ahora está ahí el Monumento Caracas Bella, y ahí nosotros hacemos juegos, nos divertimos, pero también nos tomamos una foto y hablamos del porqué de ese monumento y por qué el Paseo de las Banderas, por qué está ahí la bandera de Caracas que la colocó la almiranta Carmen Meléndez un 5 de enero del año 2023. Todo esto se lo hablamos a nuestros turistas. Entonces, en cada uno de los elementos que nosotros planteamos en turismo está nuestra historia y hay una historia que contar. Cada esquina de la ciudad de Caracas tiene una historia que contar. Tiene un cuento. Tiene cuentos. Y no es cualquier cuento. Es un cuento que te lleva obligatoriamente a la historia, te lleva al patrimonio y te lleva a recordar y a respetar a nuestros héroes independentistas y lo que hicieron por nosotros. Bueno, al regreso queremos conversar qué lugares la gente debe visitar, sí por sí, para entender y sobre todo para contar a las próximas generaciones cómo fue esa historia, obviamente que no vivimos, pero cómo además se está recreando esa historia que se ha construido en los últimos años, ¿no? Porque está eso de ayer y eso de hoy, y cómo confluye a lo que somos y a lo que van a ser también esas generaciones. Y sobre todo en ese rescate incluso histórico de archivos, de todo ese trabajo que viene desarrollando, si hay elementos nuevos que se han incorporado, que se han encontrado en los últimos años, que nos hablan un poquito de cosas que desconocíamos, por ejemplo, de ciertos personajes y de la ciudad. Y la agenda, Cecilia, nos das la agenda para saber qué actividades tienen por allí para incorporarnos, obviamente. Seguro. Ya venimos con más del día. Bueno, señores, estamos de vuelta en este Al Día, podcast que hemos dedicado a la Caracas de ayer y la de hoy, ¿no? A esa historia de ciertos lugares que guardan además una carga impresionante también en la lucha independentista, que forma parte además de ese espíritu rebelde que decimos con el que contamos no solo los venezolanos y las venezolanas, sino particularmente los caraqueños, una ciudad que entre tanta, digamos, revolución y entre tanto movimiento también tiene sus matices, como por ejemplo este rescate que se ha hecho acá con Cecilia, que es presidenta de la Corporación de Turismo de Caracas, con esos espacios de noche. Hubo un tiempo en el que la gente decía, yo en el centro no me paro de noche ni loco. Entonces todo ese rescate, todos esos matices, todos esos colores, esas rutas, eso combinado también con estas nuevas generaciones, con el hecho musical, habla muchísimo de ese enamoramiento incluso que debemos seguir potenciando de esta hermosa ciudad. También estamos con Gladys y ella nos está contando un poquito acerca de estos hechos históricos y dejábamos en la parte anterior interrogantes, Roger. Así es, aunque es de esas interrogantes ella nos dijiste algo en la pausa, ¿no? Que querías contarnos a nosotros, pues, como muchachos jóvenes de esta Caracas. Bueno, sí, es muy importante que ustedes sepan que el himno nacional, según los estudiosos, quienes han estudiado el himno,
era la canción de Caracas. Ajá. La compuso, la letra, ustedes saben, Vicente Salia. Y los hermanos Salia fueron claves fundamentales, personas fundamentales en la declaratoria del 19 de abril de 1810. Su mamá, la señora Zanoja, que vivía en la esquina donde construyeron el Teatro Municipal, ahí estaba la Casa de los Salia. Esa era una casa de la conspiración, donde se reunieron desde los Bolívar, los Rivas, los Salia, todos para conspirar contra Bemparan por el 19 de abril y también para los eventos del 5 de julio. La esquina de Sociedad se llama así porque ahí estaba la Sociedad Patriótica. En fin, esto, todo se une. Y eran una familia, todas adineradas. Y todos se unieron contra el Imperio Español. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Creo que nuestra ciudad, al recrear los carnavales, hemos perdido un poco la historia de los carnavales de Caracas, porque aquí habían templetes por todas partes y los disfraces de negritas no faltaban. Y esos disfraces de negrita servían para que las mujeres descubrieran si los maridos Estaban en una cosa. porque Chacho. ellas iban a donde se hacían las celebraciones Sí. y ahí de repente estaba el esposo y la sacaba a bailar sin saber que era la esposa. Sí. Y ahí la comenzaba Era como una tú concha de sabes, mango, pues, a como quien dice. enamorar. Ay, Y así chamo. se descubrieron a muchos esposos que traicionaban a sus esposas. Copien lo Que bueno. se estaban portando Vamos a mal. hacer Sí, Caracas y nocturna bueno, con sí. negrita. O sea, mira, en ese sentido las caraqueñas no hemos cambiado mucho. Qué astutas son las caraqueñas, hermano. Si usted se va a despertar con una caraqueña, no se busque, o sea, sea Es verdad, no se la legalito. busque. Cuando Tú ella vas- da la vuelta, nosotros No ya se nos la conocemos busquen, no todas se las coma la esquinas de luz. Caracas. No se coma la luz. Es exacto, eso es así. Y fíjense, hablando un poco también de esa historia, por ejemplo, la cuadra de Bolívar, que yo he estado bastante, eso queda bajando casi hacia Quinta Crespo, esa era la casa de la familia y dicen que también espantan mucho. Ay, chamo. Que salen los negritos, los hijos de los esclavos, Ajá. jugando, y ahí hay muchos matas de granada, que era la fruta preferida del Libertador, la granada. Por eso es que en la casa natal también hay matas de granada. Eso es bellísimo ahí, la cuadra Bolívar. Ahora la van a restaurar. Y yo decía que siendo la cuadra de Bolívar, la casa vacacional de los Bolívar, las casas de las conspiraciones, para el 19 de abril y para el 5 de julio, que debíamos rescatar los alrededores, que no transiten carros, porque eso debería ser una zona especial para Caracas. Cecilia, Gladys ha arrojado una cantidad Sí. de elementos también para todo ese anotando. rescate que están haciendo ustedes. Estoy anotando. Bueno, trabajamos de la mano, ¿no? Hemos hecho varias actividades, cursos formativos, porque una de las cosas que hacemos en turismo no solamente hacemos rutas turísticas o diseñamos rutas turísticas de la Corporación de Turismo, también como parte de la gestión que tenemos que hacer como Corporación de Turismo, según lo establece la ley de turismo, nosotros tenemos que agrupar al sector privado y el sector público para su sensibilización, su formación y capacitación constante de todo lo que nosotros estamos haciendo de manera de garantizar la calidad del servicio, que es una de las cosas que también ha venido promoviendo el Ministerio de Turismo a través de los sellos de calidad, que recientemente en la última FICBEN se entregaron por primera vez sellos de calidad a restaurantes, a hoteles y bueno, por supuesto Margarita, por todo lo que ya conocemos, fue uno de los máximos ganadores. Ahora la ciudad de Caracas tiene un gran reto, sin embargo nos llevamos en la última FICBEN 4 premios turísticos que no solamente fueron de rutas, ¿no? Como ya ustedes conocen la de San Agustín, que es una ruta bellísima hecha por la propia comunidad, por el Cumbe Tour, pero también tenemos premios turísticos como transporte en su modalidad, que es la que tenemos en el Guaraíra Repano. Ganamos por primera vez ese premio turístico en la ciudad de Caracas, esa modalidad de transporte que tenemos para trasladar a todo el que nos visita al Guaraíra Repano desde el sistema teleférico. En el tema de la gastronomía. Y adicional ganamos el 4º premio, lo ganamos con Casa Veroa, el chef Gabriela, que aprovecho de saludarlo. Amigo. Que Es amigo de la casa. Es amigo de la Se hizo casa. amigo por ti. O sea, después de que lo conocimos, bueno. Tiene premio turístico gastronómico en la ciudad de Caracas, donde nosotros hemos, a través de la Corporación de Turismo, resaltado la importancia de la comida mantuana.
¿no? De todo esto que forma parte de los elementos que han venido construyendo desde diferentes instituciones y que nosotros somos una más de todo esto que hemos venido caminando para rescatar el acervo y la historia de nuestra ciudad. Gladys, ¿qué lugares no nos podemos perder? ¿Qué lugares recomiendas además que visitemos por esa carga histórica que tienen y sobre todo para los más pequeños? O sea, ¿cómo contarles eso de una manera recreativa que permiten además estos lugares? Porque tienen curiosidad también por conocer. Sí, ustedes saben que Caracas no tiene muchas edificaciones coloniales precisamente por la resistencia de los pueblos indígenas. Eso nos diferencia de la ciudad de Coro, que es patrimonio arquitectónico de la humanidad y está protegido por la UNESCO, ¿verdad? Nosotros no, porque los indígenas no permitían la invasión europea. Y esa es nuestra mentalidad. El tema de los símbolos es descolonizar la historia de la ciudad. ¿Qué les recomiendo que visiten? Bueno, vamos a la cuadra de Bolívar, vamos a comer granadas ahí en la cuadra de Bolívar, seguimos visitando la Casa de la Historia Insurgente. Esa era la casa de José Félix Rivas, que está en la esquina de Traposo. Y dicen que Traposo se llama así porque vinieron unos vascos y le colocaron ese nombre por sus apellidos, por su riqueza, eso es lo que dice parte de la historia. Habrá que seguir investigando, pero esa era la casa de José Félix Rivas. Y la esposa de José Félix Rivas era tía del Libertador, una gran mujer, una gran bolivariana, revolucionaria como ninguna. ¿Qué mujeres resaltan en esa historia? Porque siempre hablamos de muchos hombres, pero muchas mujeres que nos vienes contando desde hace un rato y que hemos tenido la oportunidad también de conocer. Bueno, tenemos además de Luisa Cáceres, que la conocemos todos, tenemos a María Josefa Palacios y Blanco. Y además se hizo esa reivindicación hace poco en los próceres, por ejemplo. En los próceres, el Bellísimo. paseo de las heroínas. Y para Caracas, bueno, nos llena de mucho orgullo otra gran bolivariana, Teresa Carreño. Esa fue una gran bolivariana, ella es la autora del himno a Bolívar. Y tenemos, bueno, a María Josefa Palacios de Blanco, a Luisa Cáceres. Hay tantas mujeres, la misma Carmen Clemente Travieso. Es una mujer olvidada por nosotros, porque esa mujer hizo mucho por esta ciudad. Que es la que menciona que fue la primera historiadora de Caracas, ¿no? Entonces yo voy a la cuadra de Bolívar, voy a la esquina de Sociedad, donde funcionaba la Sociedad Patriótica, voy a la Casa del Vínculo, que está cerca, ahí en la esquina de Gradilla, voy a la Casa del Libertador, paso por la Catedral, voy al Teatro Principal, entro en la Casa Amarilla, de donde se lanzó Castro, que dicen que ahí se sintió mucho un terremoto, me voy caminando por mi Boulevard Panteón, y por ahí me voy a encontrar casas muy importantes, como la de las primeras letras. Y también tenemos la Casa de Amistad Cuba Martí. Y seguimos y vamos a encontrar el Panteón Nacional, el Mausoleo, el Archivo General de la Nación, nuestra bella Biblioteca Nacional. Ahí vamos a encontrar de todo. Bueno, y por la eso, casa de Teresa de la Parra. para eso tenemos también a Cecilia que nos dé toda esa agenda. Cecilia, cuéntame qué ha incorporado. ¿Qué podemos hacer? Este micrófono, ¿qué te pasó? No me emocioné. Cuéntanos todos esos detalles, Cecilia, de la agenda que tienen, los planes, todos los paquetes turísticos que están ofreciendo actualmente la Corporación de Turismo de Caracas. Te voy a adelantar Ay, papá. que ya tenemos hecho el plan turístico para Semana Santa. Excelente. Genial. ¿Qué vamos a hacer en Semana Santa? Yo Ya no tengo planes lo tenemos todavía. listo porque, bueno, no todo el que nos visita es religioso. Exacto. Ok. No todo el que nos visita es religioso. Entonces, bueno, hay una ruta que tiene una historia muy bonita, que es la ruta de los 7 templos de la procesión pagana, que justamente nació un 2018, una Semana Santa, por comunistas. Tú sabes que los comunistas no visitan templos y ellos mismos le pusieron el nombre de los 7 templos de la procesión, pero pagana, ¿no? Entonces, respetando también a los que sí son religiosos y vienen a la ciudad de Caracas a visitar los 7 templos, esa ruta también la tenemos, la ruta también del Nazareno de San Pablo, que es la que llamamos el limonero del Señor, porque también tiene una historia como con el árbol, los limones y todo esto. También es una ruta que tenemos en la ciudad de Caracas, la ruta que ya está validada del doctor José Gregorio Hernández, que mañana vamos a estar saliendo Genial. a hacer esta ruta con los compañeros del sector privado, Abavic,
que nos va a acompañar el día de mañana y es una ruta que está a la disposición de todos y además te vas a llevar un recuerdito. Y próximo, de hecho, cuando venía estaba hablando con unos compañeros del sector privado, vamos a estar saliendo próximamente al nuevo turismo Rumba, Sabor y Playa, que vamos a terminarlo esta vez en el estado Falcón. Son muchas cosas que tiene la ciudad de Caracas. Si bien es cierto, la ciudad de Caracas no tiene playa, pero la ciudad de Caracas está muy cerca de La Guaira, muy cerca de Miranda. ¿Y a qué caraqueño no le gusta salir a rumbear y terminar en una playa, sabes? Creo que a todos nos ha gustado eso, que tú puedas tener un paquetico, que desde Caracas puedas rumbear, degustar, disfrutar y luego terminar en la playa, después Qué de haber visto sabroso. historia, es bien sabrosa. Nadie nos cae mal. Y con el traslado garantizado, ¿verdad? Todo. Ah, excelente. Todo Lancha, listo. traslado, todo. Cuando termine el todo. programa ya sabes, cuadramos Entonces, ahí. pues. bueno, tenemos muchísimas cosas. Y bueno, la profesora Gladys me acaba de hacer 2 rutas. Claro, me con, acaba de esa- hacer- con ese Me recorrido que te- acaba de que te hacer montas. 2 rutas. Entonces, bueno, nosotros seguimos diseñando y están los muchachos del equipo de la Corporación de Turismo que aprovecho para saludarlos porque sé que están trabajando en 2 rutas nuevas que estamos haciendo entre Caracas y Galipán. Hemos visitado un sector hermosísimo que se llama Boca de Tigre. Estamos trabajando con el sector transportista para el tema de las placas turísticas en conjunto con el Ministerio de Turismo y Natur, que también saludamos. No paramos, hay muchísimas cosas que hacer y por supuesto la ciudad de Caracas tiene demasiados lugares que Tus redes visitar. sociales, pues ya nos tenemos que ir, pero rapidito para que la gente pueda saber los planes. y todo eso. @Corpotour CCS. Y por aquí la profe. Observatorio y piso Caracas abreviado. Ok. Y Fufica Caracas completo. Es- Ahí pueden consultar todo lo de Toda los la información. diplomados. Hagan los diplomados. De todas maneras, en aldía.tv8, allí vamos a colocar toda la información. Vaya a Instagram, aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Miren, nos tenemos que despedir. Esperamos que les haya gustado esto. A nosotros nos encantó conocer un poquito más de nuestra ciudad. Ustedes cuídense mucho, cuídenla mucho también y vamos a quererla muchísimo a esa Caracas tan bonita. De Chao, ayer se les quiere y de mucho. hoy. Chao. El único podcast en vivo.